Juan de Lurigancho o Coyique, que los cerros son inclusive mucho más Profe, altos. yo he Entonces, ido... Villa Salvador, allá los cerros son mucho más altos, por eso es que allá se ve fuerte, se ve cerquísima. Profe, Pero en el caso de aquí no, pues no, aquí es más civilizado. yo fui a Dígame. un cerrito pasando por Ancash y a la hora de ir a un cerro todo estaba nublado, casi no se veía nada. Claro, en provincia saben que allá es peor todavía. Allá en provincia es mucho peor. Bien, jóvenes, para continuar, quisiera mencionarles de que me han marcado su asistencia Alessandra Gallegos, Edgar Medina, Fidel Cenzano, Valeria Mora, Yuletsi Quispe, Arturo Segarra, Diana Uriarte, Ameli Jara y Mijail Minaya. Ya, los que falten marcar su asistencia, háganlo, ¿ya? Ay, profe, ya me levanté a las 7:50. Pensé que ya iba a hacer hora de Levanté a clase. las 6:20 y tantos. Profesor, No, sí, no, claro, creo que todos nos hemos levantado temprano. Bueno, yo en mi caso he tenido que todavía alistar a mi hija porque estaba resfriada. Por eso me demoraba en ingresar un poco. Bien, jóvenes, entonces... El profe seguro le habrá entrado el frío, pues a mí también me entra el frío, por eso me levantó bien temprano. Sí. Bien, jóvenes, así que ya saben ya, abrigarse todos. Pero me Listos con dormido la ola porque de frío. quería sentir un poco más de... No quería sentir frío, por eso me dormí un poco más y casi me levanto a la hora de la clase. Profe, yo le mandé. Toca el tema de sustancias simples y sustancias compuestas. Ese es el tema que nos toca el día de hoy. Como dice el nombre, ¿no? Simples y compuestas. Nosotros decimos que las sustancias puras o sustancias simples son las sustancias para la clase de materia que tiene una composición química definida y presenta una serie de propiedades particulares. Por ejemplo, el agua, por ejemplo, es una sustancia pura, ¿no? Nosotros tenemos diferentes tipos de sustancias puras, ¿no? Las sustancias puras, vuelvo a repetir, ¿no? Que es básicamente el tema que vamos a trabajar hoy, tiene elementos y tiene compuestos. Es por eso que nosotros vamos a tratar sustancias simples y sustancias compuestas. En el caso de las sustancias simples o elementos, nosotros decimos de que son las sustancias puras más simples que no se pueden descomponer en otras más sencillas. Entonces, ¿alguien me puede decir algún ejemplo de elemento? ¿Alguien me puede decir algún ejemplo de elemento? Sin mirar aquí. Un elemento... A ver... Por eso La hablamos B de de boro. sustancias simples, ¿no? El boro. Dígame. El boro, El boro. correcto. Otro. El yodo. El yodo. El yodo. El aluminio. El flúor. Oxígeno. Neón. Oxígeno. Oxígeno. El uranio. A ver, hierro, esperen. Azufre. Ahí está. Dejen hablar al A ver, stop. profe. Alessandra, dime un elemento. Alessandra, te toca. Alessandra, dime un elemento, cualquiera. A ver, mientras lo va pensando Alessandra, Amelie, dime un elemento. Amelie, oxígeno, oxígeno, muy bien. A ver, claro, el oxígeno ahora es el más usado, ¿no? Es el que más se habla. Arturo Segarra, dime un elemento. Cobre. Cobre. Diana. Diana. Bien, parece que no está. Está modo fantasma, profe. Otro modo fantasma. A ver, Edgar. Cobre. Edgar, ya lo dijeron. Cobre. No, oxígeno. Y yo incluso yo lo ¿Quién dije había al mencionado? principio. B. Ratero roba ideas. Nicolás Plomo, A ver, ¿quién más? A ver, Edgar. Fósforo. Fósforo, muy bien. Ahí está, ya se acordó la Medina. Fósforo, muy bien. Enrique. Nitrógeno. Nitrógeno. Fidel. No sé, profesor. Ni una me la sé. El No sé elemento nada. no se ponga, profe. El elemento no sé. No sé.
Ese elemento me gusta. Edgar, yo ni siquiera sabía que ibas a decir cobre. Yo lo dije al principio cuando estaban participando con todos los elementos. Marco. Hierro. Elemento. Hierro, muy bien. Joel. Platino. Plata, solamente plata. Plata, no platino, plata. 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 Plata, Mijail, picausa, plata. Mijail, Hidrógeno. hidrógeno, muy bien. Nicolás, Potasio. Potasio, bro. potasio, muy bien. No me acuerdo qué más era también. Valeria, Potasio fue eso. Potasio sí es. Eso no. Valeria, Platino no, es plata, Mijael. Pero ya lo dijo Joel. a ver, silencio. Valeria, un elemento. Carbono. Carbono, muy Ahí bien. está. Yuletsi, Calcio. Yuletsi dice. Calcio. Dice calcio y Yuletsi. A ver, estos son los que han participado hasta ahorita, ¿ya? A ver. Oro también, profe. ¿Ah? Oro Claro, también. Claro, a todos les fui a Yo preguntar. dije boro, no me robes. Esto es lo que principalmente han comentado Al sus compañeros, principio. ¿no? Oxígeno, cobre, fósforo, Tú me lo nitrógeno, hierro, tú me lo plata, robaste hidrógeno, a mí. potasio, carbono y calcio. Ya, Edgar, solamente para yo comentarles dije que todos minutos estos antes de que elementos tú que dijeras acaban de algo. mencionar ahorita aquí, todos estos elementos que acaban de comentar que están aquí, todos esos elementos salen de aquí. Todos Ajá, los elementos que por están fin. ahí salen de ahí. Entonces, El en boro, esa tabla carbono, periódica nitrógeno, oxígeno. han mencionado al boro, que pueden ver el número que está aquí, el número que está a su El mano boro es el izquierda, que ven 5. que va en sucesión, el boro es el 5. Eso de ahí es conocido como su número atómico o número Z, ¿ya? Ese Número es el Z, Z o número atómico. Entonces, el Z es el que nos dice la posición, ¿no? El número. Aquí, por ejemplo, tenemos al boro. El cobre. Pueden- Ahí está el hierro, ya lo vi el hierro. A ver, busquen el número 47. El número 47. 47, ¿qué Plata. elemento es? Plata, AG. muy bien. Elemento número, por ejemplo, busquen el elemento. A ver, un segundo. Van a buscar el elemento. A ver. Piense, profe, piense. No. Polonio. No. Ya dilo, profe. No, les voy a mandar un elemento. Aquí, Medina, sos retrol, tú tienes la tabla periódica, yo también la tengo. No te pases. Me está buscando el profe. Claro, sería muy bueno de que vayan adquiriendo, ¿no? Su tabla Yo la periódica. tengo, profe, aquí desde el año pasado. Ya la ¿El año tengo. pasado ustedes han trabajado ya con tabla periódica? Sí, profe. Sí. Todavía está Sí. intacta. Bien, quisiera que me busquen, a ver, ya está. Quisiera que me busquen el elemento de Iron Man, el paladio. Paladio. 46, profe. Facilito. 46, muy bien. ¿Y cuál es Estaba el al lado de la elemento plata. del uranio? Uranio. El uranio. Ujú. Radón. El uranio está en la misma recta del plutonio, por si acaso. ¿Plutonio? Ujú. ¿Por dónde, profe? Son los elementos, lo que tienen en común el plutonio, el uranio, el actinio, el torio. Lo que tienen en común es que son elementos más radioactivos. 92. ¿Ah? 92. Oh, yo lo lo vi. dije. 92 es el uranio. Oh, no te copies. No me copié. Vi Neptunio y al lado estaba uranio. Bien, entonces como 92. pueden ver, estos que están acá son los elementos. Estamos hablando de lo básico, de lo más elemental. Entonces nosotros aquí decimos elementos que son las sustancias simples. Las sustancias simples son los elementos. Entonces aquí pueden ver que cuántos elementos en total podríamos llegar a tener. ¿Cuál sería el tope de elementos? A ver. 113. 13. 113, me parece que tenemos 13. más. Seguro, miren la pantalla.
A ver. 118. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 118. Dime una cosa, ¿tú no notas algo? Miren, en el ciento... El 1 miren, Noctium. así es, ¿no notan algo fuera de lo común en los Se elementos que refiere están en la a... fila número 7? Mi profe se refiere a al actinio. Sí, 7. al Si ustedes se dan actinio, cuenta, al Profe, son los rucifolio, al actuales, creo. miren, dubnio, en la al fila número 7 que se encuentra aquí ciorforni, donde ven que estoy señalando, en borio, la fila número 7, con si H, ustedes se dan cuenta, Hasio. el peso es el número que está entre paréntesis Ahí ya se abajo del llenó de nombre, ¿no? polvo. Abajo del nombre, por ejemplo, ahí dice en el Y como primero son de la fila elementos nuevos, no 7, se sabe mucho. dice Francios, dice Francio, radio, ruterio, dubnio, Francio, borio, ¿dónde dice Francio? jasio. Entonces, Francio se llama. Este elemento, esta fila número 7, si ustedes se dan cuenta, los elementos que Al están Francio, acá al Francio. son elementos hipotéticos. O sea, elementos que se sabe su composición, se sabe cómo son, pero todavía no han sido sintetizados. Ah, Entonces, son elementos que sí se pueden desarrollar, son elementos que sí se pueden crear, son elementos que ya tienen peso, número, todo eso de ahí, pero todavía no están sintetizados. Entonces, por eso es que todavía no tienen número decimal. Ese número 7 nada más. Pero principalmente son los números que están en la parte de abajo de la tabla periódica. Muchos de ellos son conocidos como tierras raras porque la mayoría de ellos tampoco tiene creación, a excepción no de la mayoría de los que sí tienen, ¿no? Sí tienen sus números en decimal, como por ejemplo el uranio, el plutonio, todos esos elementos. Por ejemplo, el plutonio es 244 y es uno de los elementos más radioactivos que existen, ¿no? Ya sabemos ya lo que puede ocasionar el plutonio o el uranio. Puede ocasionar reacciones nucleares. Muy bien, entonces vamos a continuar con nuestra separata. Estos son los elementos, ¿no? Básicamente los que están en la tabla periódica. Ahora, cuando hablamos de compuestos, por ejemplo, estamos hablando ya de justamente de elementos que están unidos matemáticamente o unidos químicamente. Entonces, nosotros ya hablamos de compuestos, formar nuevas sustancias a través de ellos. Por ejemplo, las sustancias puras constituidas por dos o más elementos o átomos diferentes forman justamente compuestos, ¿no? Compuesto, por ejemplo, tenemos el CO2. El CO2, ¿qué viene a ser? ¿Alguien sabe? CO2, el carbón, el CO2, El CO2 carbono. ¿cómo se llama? El Anhídrido carbono. carbónico. carbónico. Anhídrido carbónico. El CO2, como tiene el número 2, nosotros en matemáticas al 2 le decimos di, ¿no? En matemáticas nosotros al 2 le decimos di, al 3 le decimos tri, ¿verdad? Entonces, si el O2, el oxígeno, también puede ser un óxido, entonces nosotros decimos dióxido de No. carbono, Dióxido así de es, carbono. dióxido de carbono. Dióxido de Profe, le escucho carbono. muy poquito. Así es. Aquí, por ejemplo, tengo este elemento que dice CaO. 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 CaO, ¿qué puede ser? A ver. CaO. Óxido de calcio. Óxido de calcio. Muy bien. Un segundito, chicos. Un segundo, permítanme, por favor. Óxido de calcio. Sí, salió. ¿Qué hacemos, profe? Sí, trabajar en clase. Profe, su micrófono está apagado. Ya va a correr el tiempo y no vamos a tener clase. Ya.
Profe, su micrófono está apagado. La apagó el Profesor, su profe. micrófono está apagado. Ah, ya. Ah, ya, no me había dado cuenta. Bien, jóvenes, entonces, como les decía, ¿no? Entonces, nosotros tenemos los compuestos que son nombrados. Justamente los nombres no salen del aire, los nombres tienen una nomenclatura, ¿no? Tienen esos números por algo, tienen esas letras por algo. Nosotros, por ejemplo, ¿alguien me puede decir cuál sería la descomposición del agua? ¿De qué está compuesto el agua? ¿El agua? 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Excelente, así es. El agua está compuesto por 2 moléculas de hidrógeno y H2. una de oxígeno. ¿Alguien me puede decir? H2O. H2O, profe. H2O, exacto. H2O, 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. ¿Alguien me puede decir de qué está formado el dióxido de carbono? Dióxido de carbono. Dos moléculas de carbono. Dos moléculas de carbono. Google. Una molécula de carbono y una molécula de oxígeno. Una molécula de carbono y 2 2 moléculas de oxígeno. 2 moléculas de oxígeno. Así es. El carbono Ah. está principalmente construido así. Ya, Profe, por ejemplo, 3 tenemos, ¿no? moléculas de hidrógeno y una molécula de hidrógeno forman el amoníaco. También, así es. Entonces también, ¿no? Si por ejemplo juntamos el cloro y el sodio, ¿qué obtenemos? Cloruro de sodio, cloruro de sodio, o sea, la sal. Cloruro de sodio. ¿Y el cloruro de sodio es más conocido con qué otro nombre? Ahí está, mira. La sal. Sal. Exactamente, como sal, exactamente. Y el Muy propano bien. está hecho No le vamos de a decir, pues, no le vas a decir en una mesa de almuerzo, no vas a decir, a la sopa le falta cloruro de sodio. No vas a decir eso, ¿no? Le dices, un poquito de sal, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros abreviamos el nombre, ¿no? Es como que de repente nosotros le hemos dado algunos nombres para poder, en realidad, no hacer el nombre químico tan largo, porque, por ejemplo, no vas a decir, tengo sed, ¿me puedes dar 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno? No vas a decir eso. Entonces, por eso es que nosotros decimos justamente los nombres que son Así más te adecuados, acuerdas, ¿no? Le abreviamos. así te acuerdas los nombres químicos. A ver, ¿cuál de los siguientes sustancias es un elemento? A ver, El cobre. el Cobre. El cobre. Señala un compuesto, dice, ¿no? Señala un compuesto. Tenemos O3, tenemos la glucosa, que es 6,2O6, tenemos el dióxido de carbono y el mercurio. ¿Cuál podría ser compuesto? Óxido de carbono. La glucosa. ¿Cuál sería? La B y glucosa. C, B y C. La B y C, glucosa. B y C, B y C. Escúcheme, recuerden que los compuestos están formados por diferentes sustancias, por 2 o más sustancias. Nosotros podemos decir compuesto cuando solamente está el elemento, pero le podemos dar una numeración. Por ejemplo, O3, por ejemplo, sigue siendo oxígeno. Está en mayor cantidad, pero sigue siendo oxígeno. Entonces, solamente decimos oxígeno, ¿no? Será ozono en 3, pero es oxígeno nada más. Sí. Tenemos aparte el mercurio, que es Hg. Ese no puede ser porque es un elemento de la tabla periódica. Es un Recuerda que elemento. los compuestos son composiciones, ¿no? Están compuestos, están formados por varios átomos. Entonces decimos que es la B y C. Luego dice, ¿en qué alternativa existen solamente elementos? A ver, alcohol y agua, cloruro de sodio y dióxido de carbono, hidrógeno y carbono, propano y gasolina, metano y agua. ¿Cuál será? Solamente elementos. La C. Así es, en hidrógeno y carbono. Aquí es el único que son elementos de la tabla periódica. Todo el resto son compuestos. Pregunta número 4. Dice, tiene una composición química definida. Sustancias. Las sustancias puras tienen una composición química definida, las sustancias puras. Bien, dice el otro. Es un Compuesto. compuesto según átomos de diferentes elementos. Claro, acá debería haber sido compuesto, ¿no? Aquí está respondido, pero igual lo ponemos. Vamos a poner, ¿ya? Sí. Compuesto. La alternativa incorrecta. Número 6, dice, indica la alternativa incorrecta. Vamos a colocarle verdadero y falso al costado. Ya. ¿El ozono es un elemento? Verdadero. Sí. No, El falso. ozono sí es un elemento. El ozono sí es un elemento porque el ozono es solo oxígeno nada más.
es oxígeno O3, Ah, y el oxígeno sí es un elemento. El ozono verdadero. como palabra no es un elemento, el ozono como palabra no es un elemento, pero si tú revisas la composición química del ozono, el ozono es O3, o sea, solamente 3 moléculas de oxígeno. Entonces no estás formando un nuevo elemento, solamente es oxígeno, por 3, pero es solo oxígeno. Entonces por eso es que el ozono, yo puedo decir, la palabra ozono en sí no es un elemento, pero su composición sí es solamente de un elemento. seguro el que descubrió el ozono se habrá sentido decepcionado de su vida. Puede ser, puede ser. Vamos a ver la siguiente. Dice, ¿un elemento se representa por símbolos químicos? Un poco de Clorox. ¿El elemento se representa por símbolos químicos? Sí, verdadero. Sí. Verdadero. En realidad el elemento se representa por símbolos químicos, se representa por una abreviación de una persona, ¿ya? Se representa por la abreviación de una persona o de algún Pero es un hecho o símbolo. de algún país. En realidad ese es el símbolo químico que nosotros utilizamos. Vamos a ver el siguiente. ¿El oxígeno O2 es un compuesto? Falso. No. Falso. El H2O2, peróxido de hidrógeno, ¿es un compuesto? Verdadero. Sí, verdadero. Verdadero, muy bien. ¿Y los elementos Peróxido químicos son de sustancias hidrógeno. puras? Falso. Verdadero. Falso. Los elementos químicos Sí, son sí. sustancias Verdadero. puras. Esto es verdadero. Verdadero. Aquí te dice, ¿no? Verdadero. Indica la alternativa Una incorrecta, ¿no? sustancia simple. Me faltó colocarle verdadero. Entonces, el falso sería este que está aquí, ¿no? Como una Sí. sustancia Bien. simple, profe, como el agua, la sal, así, ¿no? La sustancia simple se refiere a las sustancias que Como están hierro. dentro de la tabla Es el periódica. oro, profe, es el oro. Cuando sustancia simple Ah, el se oro. refiere Profano. a la Hidrógeno. tabla periódica. El oro. El oro. El oro. El oro. ¿Cuál será? El oro. Oro. A El ver, oro. ¿me El pueden agua. decir, por favor, El oro. me pueden decir, Au, por favor, au. cuál es el elemento 79? 79 oro. AU. Ajá, el 79 Au. es el que está aquí, Au. miren. El que está aquí, este Oro, que está au. aquí, este 79 que está acá, que ven que estoy agarrando con la manito, el 79 es el oro. El oro es un elemento de la tabla periódica. Sí. Choca la Entonces, aquí yo Medina. marcaré oro. Después yo Ahí dije está, oro. oro. Dice, los elementos se Ese va representan para tipe. por Chócala símbolos nomás. químicos compuestos por, Compuestos. mira, los Compuestos elementos se por- representan por símbolos químicos y los compuestos por Compuestos. Sí, ya le hice, profe, sí. Elementos. fórmulas. Fórmula. Fórmulas. Por fórmulas. Fórmulas. Ah, eso estaba resuelto. Los Formados por la misma la clase misma de clase átomos. ¿Cuáles están formados Compuestos. por misma clase de átomos? Sustancias sí. Simple. ¿Cuáles Sustancia. sustancias? Simple. ¿Simples o compuestas? Simple, sustancias Simple. Simple. Muy Simple. bien, simple. Sí. Yo lo dije. Bien, en Yo la dije número simple 10 primero. van a decir el Lo mercurio dije. es un metal líquido y es un ejemplo de, Elemento. puede ser un elemento y al mismo tiempo ¿qué es? Compuesto. Simple. Pues, una Es sustancia una simple. sustancia D simple. y Ahí D. se. Así La D. es un elemento y al Esa mismo sí, tiempo esa sí es se la ganó una sustancia. Medina. Sí la ganó Medina. Porque Es tú, un Joel, elemento solo y al mismo dijiste tiempo es una una. sustancia Medina simple. dijo las dos. Muy bien, jóvenes, a ver, préstenme atención. Medina se El volvió día de crack. hoy, ustedes Yo lo van dije, a, Medina si después lo dijo tienen la B. impreso, si lo han hecho en cuaderno, ya saben que solamente pueden colocar las Medina lo alternativas, ¿no? dijo primero. Pero como la mayoría lo tiene impreso, van a hacer lo siguiente. En esta parte de aquí abajo, Ya. sí, esta clase les voy a dejar tarea. Ya saben que yo les dejo una semana sí, una semana no. Entonces, en esta parte de aquí abajo vamos a colocar tarea, ¿ya? En la tarea, a ver, escúcheme. En la tarea van a hacer lo siguiente. Van a investigar, acá colocar, investigar la biografía de Ah, Mendeleev, ya sé. Ya sabía ya. ¿ya? Van a investigar la biografía de Mendeleev. ¿Quién es Mendeleev? ¿Alguien me puede decir? El creador de la tabla periódica. El creador de la tabla periódica. Así es. Van a investigar la biografía de Mendeleev. Aquí, por favor, ¿ya? En la parte de aquí. Y les voy avisando, por favor, tenga el tamaño que tenga, hagas lo que hagas, me lo haces a mano. Ya, nada de impreso. Ah, sí, profe, eso sí. Yo sé a La mano. biografía de ¿Cómo es esa Mendeleev. mano? Ya, profesor. Escrito, Por pues. favor, ¿ya? No tiene que ser Escrito. algo increíblemente extenso, pero sí quisiera que hablen de lo más sobresaltante, ¿ya?
hagan una biografía que más o menos sea sobresaltante, que tenga puntos clave nada más. No les estoy diciendo que hagan un trabajo de 20 hojas. Solamente quiero que hagan un trabajo que sea Facilito ordenado nomás. y que sea justamente un trabajo ordenado y bonito. Si lo pueden poner en el cuaderno sería mucho mejor. ¿Ya? Profe, Ya, profesor. algo está preguntando Alexandra. Junto, escúcheme, junto con este trabajo, Silencio. junto con la clase de hoy, Pusieron mandan la Samuel. biografía de Mendel, ¿ya? Ahí. ¿Ya? Junto con el trabajo van a enviar eso de ahí, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Eso va a ser todo lo que vamos a desarrollar el día de hoy. De una vez se van a desconectar porque ahorita justo ya empiezan las exposiciones de segundo de secundaria. Bien, jóvenes. Ay, profe, quiero ver. Yo también quiero verlas. No puede. Profe, la siguiente clase la tenemos horario libre. El profesor Marcelo no puede. quiere. No ha podido. No puede. darme. Les da Por vergüenza favor, a ellos. profe, vamos a estar ocultos, vamos a estar cámara apagada. Ya, chicos, ya, listo, ya. Profe, Nos ¿por vemos. qué tiene Profe, el jabón de glicerina? Bien sus trabajos. Tiene Sí, jabón. profesor. Ya, profe. Chao. Ya, Profe, chao. por favor, déjenos ver las. Ya, profe, termine de grabar. Profesor, por Ver qué favor. cosa. No sé, las posiciones